Un hombre salva a una mujer de la mordedura de una serpiente en la naturaleza, solo para descubrir que ella es la heredera de una fortuna y ahora se niega a dejarlo. El veneno se está propagando rápido. Tienes que quedarte conmigo. La voz de Caleb era firme, urgente, estable, como una mano que atravesaba la niebla del pánico. ¿Qué haces con esas hojas? Voy a morir. Jadeó Lynn, su respiración entrecortada y aguda, los ojos abiertos de terror mientras el dolor le subía por la pierna como fuego lamiéndole las venas. Caleb no respondió de inmediato. Sus manos se movían con precisión entrenada, aplastando las hojas verde oscuro entre sus dedos hasta que brotaba una savia terrosa y penetrante. Las presionó contra la herida punzante justo por encima del tobillo, donde la serpiente la había mordido con una velocidad aterradora apenas unos minutos antes. Esto ayudará a ralentizar el veneno, dijo. Necesito que mantengas los ojos en mí. No te desmayes. Lynn apretó los puños contra la tierra blanda, conteniendo un grito mientras la savia empezaba a quemarle la piel. Su corazón latía con tanta fuerza que ahogaba los sonidos del bosque a su alrededor. Su mente daba vueltas, incrédula. Se suponía que esto sería solo otra caminata en solitario, otro fin de semana para retarse a sí misma, despejar la cabeza, escapar de la prisión de cristal en Portland. Había investigado la ruta, se había preparado meticulosamente, pero nada en sus guías ni su equipo la había preparado para esto. Una mordedura de serpiente venenosa, a kilómetros de la civilización, sin señal de celular, y siendo tratada por un extraño que había aparecido de entre los árboles como un espíritu del bosque. Caleb la miró, las cejas oscuras fruncidas. Sus ojos eran intensos pero no crueles, marcados por el sol y el tiempo. Respira. Vas a estar bien, dijo, metiendo la mano en una pequeña bolsa de cuero colgada en su pecho. Sacó un pequeño frasco de líquido oscuro, lo destapó y se lo ofreció. Bebe esto. Es amargo, pero te ayudará. Lynn dudó, luego lo tomó con manos temblorosas. El sabor era tan horrible como él prometió, como corteza, metal y algo ancestral. Pero lo tragó. No tenía opción. Su pierna se estaba hinchando rápidamente, el dolor aumentando, y el mundo comenzaba a girar en los bordes. ¿Quién eres? Logró decir, la voz ronca. Caleb. Caleb Walker, respondió sin mirarla, ya recogiendo más hierbas de un arbusto cercano. Vivo aquí, fuera de la red. Tuviste suerte de que estaba cerca. Estaba haciendo senderismo, yo. Sus palabras se desvanecieron, su cabeza cayó hacia un lado. No, dijo Caleb con firmeza, volviendo a su lado. Le dio suaves palmadas en la mejilla. Lynn, ¿verdad? Ese es tu nombre. Lo vi en la etiqueta dentro de tu mochila. Lynn, quédate conmigo. Ella parpadeó, obligándose a mantener los ojos abiertos. ¿Revisaste mis cosas? Para encontrar tu nombre. No soy un ladrón. Su tono era seco, práctico. Ahora quédate quieta. Necesito hacer una pequeña incisión. Lynn contuvo la respiración. Espera, ¿qué? No, nada de cuchillos. ¿Es eso o el veneno sigue propagándose?, dijo Caleb. Ya estaba sacando una pequeña hoja esterilizada de su bolsa. Solo un corte superficial. Necesito aliviar la presión y drenar lo que pueda. Vas a estar bien. Ella gimió cuando la hoja tocó su piel, pero no se apartó. Su mano se clavó en la tierra, las uñas raspando corteza y suciedad. Odio esto, lo odio, murmuró. Lo sé, dijo Caleb, pero lo estás haciendo muy bien. Los minutos pasaban como horas. Caleb trabajaba con eficiencia concentrada, aplicando presión, cambiando la savia herbal, envolviendo su pierna con un paño áspero que olía a pino y humo. Estaba tranquilo, deliberado. Su presencia la anclaba, la mantenía de no hundirse completamente en la oscuridad que tiraba de los bordes de su visión. Cuando lo peor hubo pasado, Caleb se echó hacia atrás y se secó el sudor de la frente. Tenemos que llevarte a un lugar seguro. Mi cabaña está a 1 kilómetro de aquí. Te llevaré. No tienes que hacerlo, empezó Lynn, pero apenas podía levantar la cabeza. Sí tengo, dijo él simplemente, levantándola con una sorprendente delicadeza. Su cabeza reposó sobre su hombro. El calor de él era extrañamente reconfortante. El bosque pasaba en un borrón de verde, dorado y dolor. Mientras se movían entre los árboles, Lynn luchaba por mantenerse consciente. El ritmo de los pasos de Caleb era constante, como un latido. Lo escuchaba, se enfocaba en él, dejaba que la guiara fuera del pánico y hacia una extraña sensación de confianza. En algún lugar profundo del bosque, un halcón chilló en lo alto. El viento susurraba entre las copas de los árboles,
Y en los brazos de Caleb, Lynn cerró los ojos, no en rendición, sino con la frágil esperanza de que tal vez, solo tal vez, sobreviviría a ese día. La cabaña apareció como un espejismo entre los árboles, una modesta estructura de madera encajada contra una elevación del terreno, medio camuflada por helechos y sombras. Caleb empujó la puerta con el hombro y llevó a Lynn adentro, su peso ligero pero urgente en sus brazos. La depositó con suavidad sobre un catre cubierto con mantas de lana áspera y luego se movió con velocidad entrenada. No había tiempo para comodidad, solo para sobrevivir. No había electricidad, ni zumbido de máquinas. Los únicos sonidos eran el crepitar del fuego que avivaba en la chimenea de piedra y la respiración entrecortada de Lynn. Aplastó hierbas secas en un mortero y las añadió a una olla de agua hirviendo sobre el fuego, el olor subiendo, fuerte, medicinal. Amargo. Mientras el brebaje hervía, Caleb regresó a su lado y revisó la hinchazón en su pierna. Se había extendido más, las venas oscureciéndose alrededor de la herida. Ella se movió, el rostro pálido y cubierto de sudor. Caleb, susurró apenas. Me duele. Lo sé, dijo él con voz baja y serena. Estoy preparando algo que te ayudará. Quédate quieta. Ella murmuró algo que él no entendió y luego se estremeció cuando otra oleada de dolor la sacudió. Caleb tomó la pasta herbal ya enfriada y reemplazó con cuidado el vendaje sobre su herida. Su toque era preciso, delicado, pero verla sufrir le apretó algo en lo más profundo del pecho. Mientras los minutos pasaban lentamente, Lynn entraba y salía de la conciencia. Murmuraba fragmentos, pensamientos incoherentes y recuerdos medio enterrados. Caleb se inclinó más cerca, tratando de entender. Mi padre, murmuró. Se volverá loco si muero aquí. Caleb frunció el ceño. ¿Tu padre? Mandará helicópteros. Siempre, siempre exagera. Se detuvo, estudiando su rostro. Parecía alguien que había vivido con comodidad. Su ropa era de alta calidad, su piel suave, a pesar de la tierra y el sudor. Esa sola frase dibujaba un cuadro, una chica rica, probablemente de ciudad, rebelándose contra una vida demasiado controlada. Seguramente había venido en busca de aventura, para sentirse viva, y ahora estaba pagando el precio. Aún así, no dijo nada. Hacer suposiciones era peligroso. Solo necesitaba mantenerla con vida. La pócima estaba lista. Caleb regresó con una taza humeante del líquido de olor desagradable, levantó su cabeza y lo acercó a sus labios. Bebe. Sé que sabe horrible, pero ayudará a eliminar las toxinas. Ella obedeció débilmente, tosiendo cuando el líquido le quemó la garganta al bajar. Las horas siguientes se desdibujaron. Caleb se quedó a su lado, cambiando su vendaje, limpiando su frente, escuchando el silbido del viento afuera y el tic-tac del latido de su vida, que poco a poco se alejaba del peligro, o eso creyó. Cerca de la medianoche, su respiración cambió. Era superficial, más lenta. Lynn, llamó suavemente. Lynn, abre los ojos. No hubo respuesta. Oye, mírame, dijo más fuerte esta vez, el pánico trepando en su voz. Vamos, aún no es tu hora. Ella exhaló un suspiro entrecortado, y luego, nada. Maldita sea. Caleb reaccionó al instante, apartando la manta de un tirón y acercando el oído a su pecho. No había respiración. Su pulso era débil, casi inexistente. Comenzó a hacerle reanimación cardiopulmonar sin dudarlo. Compresiones, respiraciones, compresiones. Sus manos presionaban su esternón con la precisión nacida del entrenamiento y de la desesperación. Vamos, no vas a morir en mi cabaña. ¿Me oyes? Gruñó entre dientes apretados. Otra respiración. Más compresiones. El sudor le bajaba por el cuello. La luz del fuego parpadeaba salvajemente, proyectando sombras en las paredes de la cabaña, como si el propio bosque contuviera la respiración. Lynn, gritó. Respira. Su cuerpo se estremeció, y luego jadeó, los ojos se abrieron de golpe, llenos de pánico y sorpresa. Tosió al inhalar aire, sus manos se agitaban hasta que él las sujetó suavemente. Tranquila, tranquila, ya estás de vuelta, dijo, su voz quebrándose levemente. Estás a salvo. Ella lo miró, aterrada, confundida. Yo, no podía. Todo se volvió oscuro. Dejaste de respirar, dijo Caleb. Pero te recuperé. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas y desvió el rostro, avergonzada, vulnerable. Pensé que era fuerte. Lo eres, dijo él suavemente. Solo te enfrentaste a algo más grande que la fuerza. Se sentó a su lado, observando cómo su respiración se estabilizaba,
el pecho subiendo y bajando en un ritmo frágil. Su pulso seguía débil, pero estaba allí, viva, presente. Afuera, el viento cambió de dirección. La noche se volvió más silenciosa. Adentro, junto al fuego, dos desconocidos permanecían en silencio, uno aferrado apenas a la vida, el otro protegiéndola como una llama frágil. La luz del sol se colaba por la pequeña ventana de la cabaña, proyectando rayos dorados sobre el suelo rústico de madera. El aroma de hierbas y humo de leña flotaba en el aire, mezclado con el crepitar suave del fuego que moría. Lynn se movió bajo las mantas. Sus ojos se abrieron, parpadeando ante un mundo que se sentía extrañamente desconocido y completamente real. Por un momento, no recordaba dónde estaba. Luego, el dolor en su pierna volvió, sordo pero presente, anclándola a la verdad. Se incorporó un poco, con una mueca, y miró a su alrededor. El cuarto era austero pero cálido. Estantes repletos de frascos con hojas y raíces secas, herramientas ordenadas con cuidado, libros apilados. Amontonadas a medias en un rincón, las cosas daban al lugar un aire primitivo, pero de algún modo reconfortante. Su mirada cayó sobre Caleb, que estaba sentado en silencio junto a la chimenea, moliendo algo en un mortero, el ceño fruncido en concentración tranquila. «Me salvaste», dijo ella, la voz ronca. Él alzó la mirada, tranquilo pero alerta. «Me asustaste», respondió. «Pero sí, lo lograste». Lynn parpadeó, estudiándolo. «¿Cuánto tiempo he estado inconsciente?» «2 días. La fiebre cedió anoche. Está sanando bien, considerando todo». Ella se hundió de nuevo en las almohadas, intentando procesarlo todo. «No puedo creer que aún esté viva, y que usaste hojas y raíces para lograrlo». Caleb asintió levemente. «La naturaleza nos da lo que necesitamos, si sabemos dónde buscar». Había algo estabilizador en él. Esa energía callada, firme. Lynn lo observó moverse. Sus gestos eran deliberados, metódicos. No se parecía a nadie que hubiera conocido. En su mundo, todo era apresurado, optimizado, programado. Caleb operaba con un ritmo completamente propio. Durante los días siguientes, Caleb la cuidó con gentileza pero sin dramatismos. Preparaba infusiones herbales que la ayudaban a dormir, sopas con hojas silvestres y hongos del bosque, y cataplasmas que calmaban la hinchazón en su pierna. Lynn, aún demasiado débil para caminar, pasaba las horas mirando el bosque por la ventana, escuchando el viento y hablando con Caleb cuando él se lo permitía. No era conversador por naturaleza, pero poco a poco, con cautela, se fue abriendo. Ella supo que había sido médico militar, en el ejército. Había visto cosas en la guerra que nunca lo abandonaron. Heridas que vivían en lo profundo del alma. Después de perder a un compañero, un amigo cercano, en una explosión en la carretera, Caleb se alejó de todo, la ciudad, la familia, el ruido. Compró un terreno cerca del bosque y construyó la cabaña él mismo. «Vine aquí para olvidar», dijo una vez. «Pero me quedé para recordar de otra forma». Lynn estaba cautivada no solo por su historia, sino por él, su calma, su resiliencia, y más aún, la bondad silenciosa que parecía guiar cada una de sus acciones. Por primera vez en años, sintió algo dentro de sí calmarse. No desaparecer, pero sí suavizarse. «No eres lo que esperaba», le dijo una mañana, sentada afuera de la cabaña, envuelta en una manta. Caleb, que partía leña cerca, alzó una ceja. «¿Y qué esperabas?» «No sé, algún hombre salvaje de montaña». «Eres sorprendentemente sabio». Él sonrió levemente. «Esa es una forma educada de decir que soy viejo». «No dije eso». «Pero lo pensaste». Ella se rió. El sonido sorprendió a ambos. Hacía días que ninguno escuchaba una risa. Pero el ritmo tranquilo en que se habían instalado se rompió de pronto una tarde. Lynn estaba sola en la cabaña, dormitando ligeramente, cuando un ruido la despertó, un crujido pesado, hojas y ramas rompiéndose, algo grande moviéndose entre la maleza más allá del claro. Se incorporó, el corazón latiendo con fuerza, y se acercó lentamente a la ventana. Un oso negro, enorme, avanzaba por el borde de los árboles, olfateando el aire. Se movía con curiosidad lenta, la cabeza balanceándose. Lynn contuvo la respiración. El oso se acercaba. Demasiado. Retrocedió, tropezó con un taburete y cayó con fuerza. El estruendo asustó al oso, que se detuvo, las orejas erguidas. Lynn se arrastró hacia la puerta, pero se quedó paralizada por el miedo. Justo entonces, Caleb apareció al borde del claro, regresando con unas de leña al hombro. Vio al oso. «Suelta la leña»,
Su postura cambió de inmediato. Calma, autoritaria. «Quédate adentro», dijo a Lynn con voz baja y firme. Ella asintió, agachándose detrás del marco de la puerta, espiando por una rendija. Caleb se acercó lentamente al fogón y tomó una sartén de metal. Con movimientos medidos, la golpeó contra otra olla, creando un estruendo metálico. No gritó. No corrió. Solo ruido firme, rítmico. El oso dudó, y luego se dio la vuelta, alejándose pesadamente hacia el bosque. Los árboles lo tragaron por completo. Solo cuando el claro estuvo vacío, Caleb bajó la sartén. Miró hacia la cabaña, vio el rostro pálido de Lynn asomado, y asintió una sola vez. Más tarde, cuando pudo volver a respirar con normalidad, ella dijo: «Ni siquiera tenías miedo». «Sí tenía», admitió. «Solo que sé cómo tener miedo sin dejar que él decida qué pasa después». Ella lo observó en silencio, sintiendo como su corazón aún golpeaba en el pecho, y se preguntó cómo era posible que un desconocido la hiciera sentir más segura que nadie en su vida. Los días siguientes transcurrieron en un ritmo tranquilo, casi sagrado. Lynn se quedó, no porque tuviera que hacerlo, ya podía caminar, la hinchazón casi desaparecida, sino porque algo dentro de ella empezaba a cambiar. Por primera vez en años, se sentía en paz, conectada, como si cada respiración que tomaba en el bosque deshiciera nudos que llevaba demasiado tiempo cargando. Le pidió a Caleb que le enseñara. Al principio, él se mostró sorprendido. «¿Enseñarte qué?» «A sobrevivir como tú», dijo ella. «A saber qué hoja cura y cuál mata. A vivir sin necesitar todo lo demás». Él asintió una vez. «Está bien». Cada mañana se alejaban un poco más de la cabaña. Caleb le enseñaba a reconocer las sutiles diferencias entre plantas venenosas y medicinales, a seguir huellas de animales, a escuchar el lenguaje del bosque, el crujir de una pezuña de ciervo, el graznido de advertencia de un cuervo, el silencio antes de una tormenta. Lynn lo absorbía todo. Su mente estaba alerta, su corazón abierto. No había fingimientos entre ellos, ni distracciones. No le importaba que su cabello estuviera enredado o sus manos sucias. Caleb no preguntaba por su pasado, y ella no lo ofrecía. Existían en un presente que se sentía más real que cualquier sala de juntas o apartamento de lujo jamás había sido. Una tarde, regresaban a la cabaña después de recolectar. Caleb llevaba una pequeña cesta con raíces y hongos, explicando cómo la composición del suelo afectaba la potencia de distintas hierbas. Lynn lo escuchaba, riendo mientras él contaba la vez que confundió jengibre silvestre con una planta parecida que le provocó una semana entera de dolor de estómago. Pero cuando se acercaban a los escalones del porche, el pie de Caleb tropezó con una piedra suelta. Tropezó, la cesta salió volando de sus manos, y cayó con fuerza sobre los escalones de madera. «Caleb», gritó Lynn, corriendo hacia él, el corazón desbocado. Él hizo una mueca mientras intentaba incorporarse. «Estoy bien. Solo torcí algo, tal vez». «No te muevas», dijo ella, con la voz más aguda de lo que esperaba. «Podrías haberte golpeado la cabeza». Se arrodilló a su lado, las manos temblorosas mientras lo examinaba. Su tobillo ya estaba hinchándose, y una herida en su antebrazo sangraba de forma constante. «He visto cosas peores», dijo Caleb, intentando una sonrisa débil. «Yo no», respondió ella, con un nudo en la garganta. «Y no quiero hacerlo». Juntos, lograron llevarlo al interior. Lynn limpió la herida con agua y un paño limpio, justo como él había hecho con ella días antes. Encontró las cataplasmas que él había usado, imitó su método, y vendó su brazo con cuidado y ternura. Los roles se habían invertido, pero su gratitud permanecía, ahora envuelta en algo más profundo, algo que aún no estaba lista para nombrar. Al caer la noche y mientras el fuego calentaba la habitación, Lynn se sentó junto a Caleb, observándolo dormitar ligeramente. Su rostro estaba relajado, los rasgos duros suavizados por el sueño y el dolor. Estudió las líneas alrededor de sus ojos, los hilos plateados en su cabello, la fuerza silenciosa que llevaba como una segunda piel. Algo había cambiado. Lo que empezó como supervivencia se había convertido en confianza. Y de esa confianza, había nacido algo más, suave, innegable. Lynn se recostó en la silla y susurró a la habitación. Estaba destinada a venir aquí. Caleb se movió ligeramente, pero no despertó. Y Lynn, con el corazón lleno y aún en proceso de sanar, supo que algo dentro de ella había vuelto a la vida. No solo su cuerpo, sino algo mucho más difícil de alcanzar. La luz del sol matutino proyectaba sombras largas entre los árboles,
filtrándose en la cabaña y despertando a Lynn suavemente antes que a Caleb. Se incorporó lentamente en su catre, escuchando el ritmo suave de su respiración al otro lado de la habitación. La paz del bosque se había filtrado en sus huesos. Su pierna casi estaba curada, lo bastante fuerte como para caminar por el bosque sin quejarse. Pero con cada día que pasaba, la realidad del mundo exterior presionaba un poco más contra el silencio que había llegado a atesorar. Lynn se levantó, se envolvió en la vieja camisa de franela que Caleb le había dado, y salió al exterior. La mañana era fresca y estaba llena de vida. Los pájaros cantaban desde las copas de los árboles, el rocío se aferraba a la hierba alta. Caminó hacia el borde del claro, los pensamientos enredados. Era el momento. Desde hacía días, sabía que no podía seguir escondiéndose detrás de pinos y flores silvestres. Caleb merecía saber la verdad. Se lo debía, y mucho más. Más tarde esa mañana, lo encontró sentado cerca del fogón, afilando un cuchillo con cuidado practicado. Su expresión, como siempre, era serena, indescifrable. Ella se sentó a su lado, el corazón golpeando fuerte. «Necesito contarte algo», dijo en voz baja. Él la miró, percibiendo el peso de sus palabras. «Adelante». Lynn respiró hondo. «Mi nombre es Lynn Bennett. Mi padre es Richard Bennett, el CEO de Bennett International». Caleb se detuvo a mitad de pasada con la piedra de afilar. «¿La cadena de hoteles?» «Sí», respondió ella, mirando el fuego. «Soy su única hija, lo que significa que se supone que yo debo ser la heredera». Caleb dejó el cuchillo a un lado. No dijo nada, pero su quietud lo decía todo. Lynn continuó, con la voz más firme de lo que sentía. «Estaba comprometida a casarme con Thomas Grayson. Es el hijo de un magnate inmobiliario. Y la boda era más una fusión de imperios que una historia de amor. Nunca lo quise. Nunca quise nada de eso. Ni la vida que planearon para mí. Ni el apellido que no me gané. Ni los reflectores». Ella lo miró a los ojos. «Huí 3 semanas antes de la boda. Hice una maleta, apagué el teléfono y desaparecí en el único lugar donde pensé que nadie me encontraría. El bosque», dijo Caleb en voz baja. Ella asintió. «Solo quería respirar. Recordar quién soy cuando nadie me está mirando». Por un largo momento, él no dijo nada. Luego, finalmente: «¿Por qué me lo cuentas ahora?» «Porque confío en ti. Y porque sé que cambia las cosas». Caleb la miró, realmente la miró. Y ella vio la tormenta detrás de sus ojos. Entonces dijo algo que ella no esperaba. «No cambia quién eres. No para mí». Lynn parpadeó. «¿De verdad? Sigues siendo la mujer que luchó por sobrevivir. La que se rió de mis chistes viejos y lloró cuando me torcí el tobillo. Al bosque no le importa tu apellido, y a mí tampoco». La emoción se agolpó en su interior, pero antes de que pudiera responder, un estruendo bajo cortó la quietud, el inconfundible tump-tump de las hélices de un helicóptero. Los ojos de Lynn se agrandaron. Caleb se puso de pie, escaneando el cielo. «No», susurró ella. Él se volvió hacia ella. «¿Dejaste alguna manera de que pudieran rastrearte?» «No, no dejé nada. No lo hice». Se detuvo. Se le cortó la respiración. «La cámara trampa. Pasé frente a una antes de que me mordieran. Mi cara podría haberla activado». El sonido se volvió más fuerte, más cercano. En cuestión de minutos, un helicóptero negro y elegante descendió sobre el claro, aplastando la hierba alta con su viento. Polvo y hojas giraban en el aire. Lynn se cubrió el rostro mientras hombres de traje oscuro saltaban del aparato. Algunos con radios, otros gritaban su nombre. «Señorita Bennett». «Lynn. Gracias a Dios que la encontramos». Uno de ellos corrió hacia ella, claramente el líder. Su padre ha estado desesperado. Llevamos días con equipos de búsqueda desplegados. El corazón de Lynn latía con fuerza. Miró a Caleb, cuyo rostro se había endurecido, neutral, pero distante. «Te vas», dijo él. «No planeé esto», respondió ella, con lágrimas en los ojos. «No quería que me encontraran». El hombre se acercó más. «Tenemos que irnos. Su padre la espera. La prensa está aguardando una declaración». «Necesito un minuto», dijo ella con firmeza. Él asintió y se alejó, dejándolos a ella y a Caleb en un rincón de calma que se desvanecía. Ella se volvió hacia él, tomándole la mano. «No estoy lista para irme». Él le apretó los dedos suavemente. «Pero tienes que hacerlo. No pertenezco a ese mundo». «Tú sí», dijo en voz baja. «Y quizá algún día encuentres la forma de pertenecer a ambos». Su voz se quebró. «¿Y si no quiero ambos?» Los ojos de Caleb se clavaron en los suyos.
Entonces decide qué es lo que más importa. Pero deberías irte, por ahora. No porque estés huyendo, sino porque estás eligiendo. Las lágrimas le rodaron por las mejillas. ¿Vas a esperarme? No voy a muchos lugares, dijo él con una leve sonrisa. Ya sabes dónde encontrarme. Cuando el helicóptero despegó, Lynn miró hacia abajo, la cabaña, el bosque, Caleb de pie inmóvil en el claro. Presionó una mano contra la ventana, viéndolo encogerse bajo la máquina que se elevaba. Una parte de su corazón se quedó atrás con él, en el silencio, el humo, la tierra. El resto volaba de regreso al ruido de un mundo del que había intentado escapar con tanto esfuerzo. La ciudad se sentía como otro planeta. En el momento en que Lynn bajó del helicóptero en la azotea de la sede de Venet International, el mundo se le vino encima, cámaras parpadeando, equipo de seguridad, empleados de traje impecable y el zumbido distante del tráfico abajo. Parpadeó bajo el cielo brillante, su piel aún con un leve aroma a pino y humo. El ruido, el ritmo, el peso de todo eso le revolvieron el estómago. La escoltaron hasta el ático, donde su padre yacía en una cama de hospital, temporalmente trasladada a la oficina por comodidad y familiaridad. Richard Bennett se veía más pequeño de lo que ella recordaba, un hombre disminuido no solo por la enfermedad, sino por los años de cargar con un imperio. Lynn, su voz se quebró de emoción. Volviste. Ella se sentó junto a él, tomándole la mano con suavidad. Tenía que hacerlo. Dejaste al mundo en caos, dijo con una risa ronca. Desaparecer así. Fuiste noticia en todo el mundo. Lo sé, respondió ella suavemente. Pero tenía que desaparecer para encontrarme a mí misma. Él la miró, realmente la miró, como si la viera por primera vez. Necesito que tomes las riendas, Lynn. Construye esta empresa para ti. Todo. Cada trato. Cada noche larga. Cada noche. Cada sacrificio fue para que tú nunca tuvieras que luchar. Ella tragó saliva. Papá, sé lo que esta empresa significa para ti. Respeto lo que construiste. Pero no puedo ser la persona que tú quieres que yo sea. No tienes idea de lo duro que puede ser este mundo sin poder, dijo él. Sí la tengo, respondió ella. Viví sin poder. Y por primera vez encontré paz. Él intentó discutir, pero ella le apretó la mano con suavidad. No estoy abandonando a la familia. Solo estoy eligiendo no convertirme en alguien que nunca decidí ser. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones, ofertas y especulación mediática. Lynn se mantuvo serena. Revisó su herencia, sus activos y lo que implicaría su rol. Luego, sin previo aviso, comenzó a redirigir recursos. Estableció un nuevo fideicomiso para apoyar la conservación de los bosques, lanzó un fondo para brindar educación ambiental a jóvenes desfavorecidos y donó gran parte de su fortuna a servicios de rescate en áreas silvestres. El mismo tipo de personas que, algún día, podrían salvar a alguien como ella. La junta directiva estaba furiosa. La prensa, confundida. Pero Lynn nunca se había sentido tan segura. Y entonces llegó la conferencia de prensa. Se paró frente a un mar de cámaras, su imagen proyectada en pantallas, su voz lista para alcanzar a millones. Su cabello recogido con sencillez, su ropa modesta pero elegante. No había asesores de imagen. No había teleprompter. Solo ella. Gracias a todos por venir, comenzó. Sé que ha habido mucha especulación sobre mi desaparición, mi regreso y mi futuro con Venet International. Hizo una pausa, inhalando. Durante años, seguí un camino que fue trazado para mí antes de que pudiera caminar. Asistí a las mejores escuelas, usé la ropa adecuada, estreché las manos correctas, y durante mucho tiempo pensé que eso era suficiente. Pero estaba equivocada. Las cámaras disparaban sin cesar. Murmullos recorrían la sala. Hace 3 semanas me perdí en los bosques de Oregón. Estuve a punto de morir. Y me salvó no la tecnología, ni el privilegio, sino un hombre que vive con sencillez y entiende el valor de la vida más allá del beneficio económico. Él me recordó que no se nos mide por lo que poseemos, sino por lo que protegemos. Su voz se volvió más firme. Renuncio a cualquier cargo ejecutivo dentro de Venet International. No dirigiré la empresa. No heredaré el trono. Nunca lo quise. En cambio, elijo dedicar mi vida a algo en lo que creo, proteger el mundo natural que salvó el mío. Los periodistas soltaron exclamaciones. Algunos se pusieron de pie. Otros lanzaron preguntas. Lynn levantó la mano. He redirigido una parte significativa de mi herencia a una fundación comprometida con la preservación de los bosques, la educación de la próxima generación y la financiación de operaciones de rescate en áreas silvestres.
No volveré a la sala de juntas. Mi futuro está en otro lugar, más cerca de la tierra y más cerca de la persona que finalmente me he convertido. Hubo silencio. Por primera vez, quizás en toda su vida, Lin no intentaba cumplir con las expectativas de nadie. Simplemente decía la verdad. Después de la conferencia, mientras el caos continuaba detrás de ella, se adentró en un pasillo silencioso, lejos de las cámaras. Se apoyó en la pared y cerró los ojos. Pensó en Caleb. Pensó en la luz del fuego danzando sobre las paredes de la cabaña, en el aroma de las hierbas, en el sonido de su voz y en la quietud. Había tomado su decisión. Y ahora era momento de volver a casa. El bosque la recibió como a una vieja amiga. El olor a musgo húmedo, el susurro del viento entre los altos pinos, el crujido desigual de la tierra bajo sus botas. Todo volvió a ella como un suspiro que se había contenido demasiado tiempo. Su mochila era liviana, pero su corazón más pesado que nunca, lleno de anticipación, lleno de esperanza. No envió ningún mensaje. Quería regresar como había llegado la primera vez, inesperadamente, auténticamente. El sendero ahora le era familiar, aunque el terreno aún la desafiaba. Se movía con cuidado, guiándose por los puntos de referencia que Caleb le había enseñado: el cedro inclinado, la roca bifurcada, el tronco caído con forma de puente. Cada uno la acercaba más cerca de él. La cabaña apareció justo cuando el sol se escondía tras los árboles, proyectando largas sombras sobre el claro. Humo se elevaba débilmente de la chimenea, y el jardín que Caleb había cuidado seguía floreciendo con hierbas y vegetales silvestres. Su corazón latía con fuerza. Entró al claro. Dentro de la cabaña, Caleb estaba empacando. Sus pertenencias eran pocas, pero sus movimientos eran lentos, deliberados. Se detenía de vez en cuando. Miraba alrededor de la habitación como si intentara memorizarla, a pesar de que era un lugar que él mismo había construido con sus propias manos. El silencio se había vuelto demasiado ruidoso desde que Lin se fue. Cada vez que miraba hacia el sendero que salía de la cabaña, esperaba verla aparecer, pero nunca lo hacía, hasta ahora. Un suave golpe resonó en la puerta de madera. Caleb se quedó inmóvil, mirándola incrédulo. Por un momento pensó que era una ilusión nacida del anhelo. Pero entonces vino otro golpe, más fuerte esta vez, más decidido. Cruzó la habitación y abrió la puerta. Allí estaba ella, las mejillas sonrojadas, los ojos brillando con emoción, la misma camisa de franela atada a la cintura, el cabello despeinado por el viento. Lin no esperó a que él hablara. Dio un paso al frente y lo abrazó, enterrando el rostro en su pecho. Caleb se tambaleó un poco, pero la sostuvo, rodeándola con los brazos como si hubieran estado esperando ese momento desde siempre. Ella susurró contra su camisa, con la voz temblorosa: «Me salvaste la vida, pero también me diste una razón para vivir». Caleb la abrazó más fuerte. No preguntó por qué había regresado. No necesitaba hacerlo. Cuando finalmente se apartó, con una mano aún apoyada en su pecho, lo miró a los ojos. «Pensé que necesitaba huir de mi vida para encontrar paz. Pero aprendí algo. Necesitaba elegir. Y elegí esto. Te elegí a ti». Él buscó en su rostro, leyendo cada palabra en su expresión, cada verdad en su silencio. Finalmente, dijo: «Estaba a punto de irme». Ella frunció el ceño. «¿Por qué?» «Porque pensé que había perdido algo, que en realidad nunca tuve. No podía quedarme aquí con fantasmas». Ella alzó la mano y le acarició la mejilla con ternura. «Bueno, yo no soy un fantasma». «No», respondió él, con la voz espesa. «Eres lo más real que ha entrado en mi vida». Ella sonrió, con lágrimas acumulándose en los ojos. «Entonces, dejemos de huir el uno del otro». Él asintió lentamente y luego se hizo a un lado, dejando la puerta abierta de par en par. Lin entró, dejando atrás el peso del mundo en el umbral, adentrándose en el cálido resplandor del fuego y en la quietud de la vida que había elegido. No como visitante esta vez, sino como alguien que finalmente había regresado a casa. Esa noche, bajo las estrellas y junto al fuego, se sentaron uno al lado del otro en silencio. Sin planes, sin promesas, solo el presente. Y por primera vez en sus vidas, eso fue más que suficiente. Pasaron los meses y el bosque cambió con las estaciones. El frescor del otoño convirtió las hojas en una cascada de ámbar y oro. Luego llegó la nieve, suave, cubriendo los árboles y silenciando el mundo con su blancura. La primavera regresó con flores silvestres que brotaban del suelo descongelado. Y con ella, llegó algo aún más extraordinario: la esperanza renacida, no solo en la naturaleza,
sino en la vida que Caleb y Lynn habían construido juntos. No regresaron al mundo tal como era. En cambio, invitaron al mundo a venir a ellos. Todo comenzó con una idea, simple, clara, con propósito. Un centro donde las personas pudieran aprender a navegar la naturaleza con seguridad, a respetar el poder y la sanación que ofrece, y a encontrar paz lejos del concreto y el ruido. Caleb tenía el conocimiento. Lynn, los recursos. Juntos construyeron algo que no era de ella ni de él, sino completamente de ambos. El Instituto Refugio Salvaje, ubicado en el mismo claro donde se alzaba la antigua cabaña de Caleb, ahora expandida y fortalecida, se convirtió en un santuario para quienes buscaban reconectarse con el mundo natural. Ofrecían talleres de medicina herbal, habilidades de supervivencia y responsabilidad ambiental. Allí se entrenaban equipos de rescate, utilizando los métodos de Caleb y la financiación de Lynn, para prepararse ante emergencias en lo profundo del bosque. Llegaban visitantes de todo tipo, excursionistas, estudiantes e incluso ejecutivos agotados por un mundo que se movía demasiado rápido. La noticia se propagó, no por campañas de marketing ni por medios, sino a través de historias compartidas por quienes habían llegado al bosque y salido transformados. La gente hablaba del hombre que podía nombrar cada árbol por sus hojas, que cargaba sabiduría silenciosa en su manera de ser, y de la mujer con fuego en el corazón, que dejó atrás un imperio de miles de millones no por rebeldía, sino en busca de algo más sagrado, la verdad. Su amor no era ostentoso. No era ruidoso ni extravagante. Se veía en la forma en que se movían juntos, en cómo Lynn reía más libremente ahora, en cómo se suavizaban los ojos de Caleb al mirarla. Se oía en el eco de sus pasos compartidos por los senderos, en la calidez de sus risas junto al fuego con los voluntarios, en la quietud de una mañana donde no hacía falta hablar para sentirse comprendidos. Los visitantes preguntaban a menudo, ¿es verdad la historia de cómo se conocieron? Lynn sonreía. Estuve a punto de morir. Y Caleb añadía con sequedad. Era una paciente terrible. Y ambos reían. De esa risa que solo nace tras haber vivido algo que vale la pena recordar. Juntos, enseñaban a otros no solo cómo sobrevivir, sino cómo vivir plenamente, con sencillez. Y por las tardes, cuando el trabajo terminaba y cuando el cielo se tornaba en tonos de lavanda y rosa, Lynn y Caleb caminaban por el sendero detrás de su hogar, tomados de la mano, con los dedos entrelazados como las raíces de los árboles que los rodeaban, separados, pero siempre conectados. Una de esas tardes, llegaron a su lugar favorito, una elevación desde donde se veía el valle, donde la última luz del día tocaba las copas de los árboles como si fueran de oro. Lynn apoyó la cabeza en el hombro de Caleb. ¿Crees que alguna vez volveremos a la ciudad? Él asintió. Estuvo en silencio un momento y luego dijo, tal vez algún día, si lo necesitamos, pero no porque estemos huyendo de algo. Ella sonrió. Ya no estamos huyendo. No, coincidió él. Estamos justo donde debemos estar. Se quedaron en silencio, observando cómo el sol se escondía tras las montañas, sus últimos rayos bañando el bosque con un cálido resplandor ámbar. Los pájaros se llamaban a lo lejos, una suave brisa movía las hojas, y por un momento, el mundo se detuvo. Lynn se volvió hacia Caleb, sus ojos reflejando el cielo. Una vez me dijiste que tuve suerte de que estuvieras cerca. Lo recuerdo. Creo que tuve suerte por mucho más que eso. Él tomó su mano y la apretó suavemente. Yo también. Y allí, en el corazón del bosque que una vez los había unido a través del peligro y el azar, Lynn y Caleb se mantenían lado a lado, dos almas que habían vagado, sobrevivido y encontrado algo más grande de lo que jamás imaginaron. No solo amor, sino hogar. A veces, los viajes más inesperados nos llevan exactamente a donde debemos estar. En el silencio del bosque, entre el peligro y la soledad, Lynn y Caleb encontraron no solo supervivencia, sino propósito, paz y amor. Su historia es un recordatorio de que la sanación puede venir de los lugares más salvajes, y que cuando nos atrevemos a vivir con verdad, a menudo encontramos algo mucho más hermoso que aquello de lo que huíamos. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o simplemente te dio un momento de calidez, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de oyentes que creen en el poder de las historias contadas con el alma. Suscríbete a Trama del Alma para más relatos verídicos de resiliencia, amor y redención. Historias que sanan el alma y permanecen contigo mucho después de que terminan. Gracias por vernos. Hasta la próxima.